escogido de Dios. Jacob, evidencias y padecimientos de un escogido de Dios. Yo creo que aquí hay dos clases de personas. Se va a decir medio fuerte, ¿verdad? Pero hay turistas espirituales. ¿Cómo va un turista con su camarita, verdad? Así como paseando. Y hay escogidos de Dios. A los turistas no le voy a decir que levanten la mano. Déjele digo una cosa, a lo mejor es la primera vez que usted viene aquí, segunda, eso no importa. Usted puede ser un escogido de Dios. ¿Me entiende? Usted puede ser un escogido de Dios. Por eso está aquí. ¿Me entiende? Hoy vamos a ver la vida de un hombre que fue escogido por Dios. La vida de un hombre que fue transformada por Dios a través de los padecimientos. Vamos a orar y vamos a poner esta palabra en manos de Dios. Padre, gracias por tu palabra porque es viva y eficaz. Penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Y esta mañana pedimos que tú nos hables, que podamos ser edificados, transformados, Señor. Y podamos entender que tú nos has escogido, Señor. Esperamos con todo nuestro corazón, Señor. Anhelamos que tú hables a nuestro espíritu esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando del pueblo de Israel cuando estuvo prisionero en Egipto, ¿verdad? Y la semana pasada veíamos, no, las otras semanas hemos estado viendo que por iniciativa de Dios, no por iniciativa de los israelitas, ellos en Egipto celebraron la Pascua, abandonaron Egipto y cruzaron el Mar Rojo. Dijimos que son experiencias que todo hijo de Dios, escogido de Dios, necesita experimentar en forma personal e individual. Celebrar la Pascua quiere decir recibir a Cristo como Señor y Salvador. Abandonar Egipto quiere decir abandonar nuestra vida mundana, la forma de vida que teníamos antes de conocer a Cristo. Y cruzar el Mar Rojo quiere decir la liberación del poder de Satanás sobre nuestra vida, para vivir una vida que glorifica a Dios. Ahora, vamos pensando en el pueblo de Israel. Ellos, dice la Biblia, que por 430 años estuvieron en esclavitud en Egipto. Por 430 años ellos permanecieron ahí. Ahora, ¿cómo creen que era su manera de pensar después de una herencia de 430 años de esclavitud en Egipto? Ellos pensaban como esclavos. Ellos caminaban como esclavos, se comportaban como esclavos, porque eran esclavos de Faraón y oprimidos por los egipcios. Ahora vamos trasladando eso a nuestro tiempo, vamos contemporizando esto que les acabo de decir. Pensemos en Pancho, esperemos que, bueno, no sé si hay algún Pancho aquí. El tatarabuelo de Pancho, el bisabuelo de Pancho, el abuelo de Pancho, el padre de Pancho, es otro Pancho, si tú estás aquí y tenemos Pancho, pues no sé si sea tu caso, ¿verdad? Eran mujeriegos, parranderos y jugadores, ¿verdad? Amanecían en las fiestas, eran de los que le gustaba la banda, y se ponían perfume de lavanda también, de ese que huele en la terminal de camiones. Sorry. ¿Ok? Ahora, todas estas generaciones discipularon a Pancho, ¿verdad? Pancho estaba haciendo exactamente lo mismo que ellos, ¿verdad? Vivía como mundano, pensaba como mundano, se comportaba como un mundano. Ajá. Ahora, hay algo que sucede en la vida de Pancho.
tiene un encuentro con el Señor Jesucristo y lo recibe como Señor y Salvador. Imagínese usted cómo piensan que Dios va a cambiar esa forma mundana de pensar en la vida de este hombre. ¿Cómo cree que Dios le va a hacer para que este hombre sea transformado en su manera de pensar? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Bautizándolo? ¿Solamente bautizándolo? ¿O haciéndole gárgaras de agua bendita? ¿Oh? No. Tiene que ser una operación de quebrantamiento en el corazón de este hombre. Tiene que ser una operación de un cambio de mentalidad, como la hizo con los egipcios. La semana pasada pensamos, ¿verdad? Hablamos que había 3 hombres que eran un proceso de Dios, que no están en la Biblia en ese orden por casualidad, sino por la mano de Dios, por la mano directiva de Dios. Y uno es Abraham, otro es Isaac y otro es Jacob. Y cada uno de ellos representa algo para nuestra vida espiritual. Todos somos Abraham, todos pasamos por el proceso de Abraham, todos pasamos por el proceso de Isaac y todos vamos a pasar por el proceso de Jacob. Dijimos que Abraham representa el llamado y la elección de Dios. Fíjese lo que dice Lucas 9:45. Cuando una persona recibe a Cristo al principio, el llamado y la elección de Dios para esa persona como que le pasa de noche, ¿no? Como que no, como que eso lo entendemos después, ya que maduramos espiritualmente. Fíjese, los discípulos dicen, mas ellos, cuando Jesús les hablaba cosas a los discípulos al principio, mas ellos, dice, no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarles sobre esas palabras. Entonces, Abraham significa eso, que tú y yo, como dijimos ahorita, fuimos escogidos por Dios. ¿Cuántos escogidos hay aquí? Los turistas no levanten la mano, solo los escogidos. ¿Sabes que si tú eres turista puedes convertirte en escogidos? ¿Ok? Isaac, ¿qué representa Isaac para nuestra vida? Representa la gracia y la herencia que hemos recibido en Cristo Jesús. Ajá. Igual, al principio, cuando estamos empezando el camino del Señor, esto pasa de noche también. Si no, léele Efesios 1 a un recién convertido. Léele Efesios 1 y ¿qué va a hacer? ¿What? ¿Qué? No va a entender nada, ¿verdad? Porque solamente cuando una persona ha sido transformada por Dios, va a tener una mentalidad que va a poder recibir todo lo que Efesios y otros libros más de la palabra nos quieren enseñar. En Isaac, nosotros vemos la gracia de Dios, la bendición de Dios. Ahora, ¿qué representa Jacob? El proceso del Espíritu Santo en la vida de los escogidos de Dios. Todo lo que Jacob experimentó en su vida personal no fue obra de la casualidad, sino producto de la mano de Dios obrando en su corazón, en su mente. Ese hombrecito que nosotros, ahora que hemos estado meditando, ¿verdad? Vemos cómo Jacob era tremendo y tenía que ser transformado, tenía que ser quebrantado. Fíjese, hay una diferencia interesante entre la manera de pensar de uno que está en Isaac, por así decirlo, a uno que está en Jacob después de ser procesado. En Isaac, una persona puede pensar así, fíjese.
soy bien poderoso, soy bien fuerte. Diablo, ¿dónde estás? Vamos a echar unas vencidas. No puedes conmigo, ¿verdad? Que me pongan a todas las muchachas guapas enfrente y las resisto. Que me pongan todas las cervezas, ¿verdad? Si era borrachón, y las aguanto. Pero después que fue procesado en Jacob, ¿sabe qué va a decir? Padre, soy demasiado débil, ayúdame. Te necesito, Señor. No puedo vivir sin ti. Si tú no me ayudas, seguramente voy a caer. ¿Sí ven la diferencia? Tenemos que ser quebrantados. Tenemos que ser transformados, ¿verdad? Para que Dios pueda lograr en nosotros. La semana pasada recordamos con los del discipulado que estamos viendo en la mañana, los domingos, de los fundamentos de nuestra fe. Próxima semana comenzamos con la lista. Vamos a empezar a tomar lista, porque vamos a hacer reconocimientos, ¿verdad? El discipulado empieza a las 8 de la mañana, los domingos, allá arriba, en el saloncito. ¿Ok? Recordamos la enseñanza, ¿verdad? Que en un principio el hombre, como somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, el hombre vivía en perfecta armonía con Dios. El espíritu recibía las órdenes de Dios, el espíritu se las pasaba al alma, en la parte de en medio, donde está la voluntad, y el alma se la pasaba al cuerpo. Tomamos la enseñanza, ¿verdad? Que pues el espíritu es el señor o el amo de la casa, el alma es el mayordomo de la casa, del corazón, y el cuerpo es la criada. Dijimos que, o hemos enseñado que se confabuló originalmente la criada con el mayordomo, matan al amo y se quedan como señores de la casa. Entonces nosotros cuando venimos al conocimiento de Dios, venimos solamente con el alma y con el cuerpo, ¿verdad? Entonces éramos almáticos, teníamos un espíritu muerto, no teníamos vida espiritual, no teníamos comunión con Dios. El espíritu de nosotros no podía recibir las órdenes de Dios, ¿verdad? El espíritu de nosotros estaba muerto, dice Efesios 2:1, que Él nos dio vida cuando estábamos ¿cómo? Muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, vivíamos con el mayordomo y la criada. Vivíamos haciendo lo que se nos ocurría, ¿verdad? Sin tomar en cuenta a Dios. Ahora, ¿qué sucede en la nueva vida en Cristo? Cuando una persona recibe a Cristo o recibe la salvación, lo que Dios hace es que le vuelve a dar vida al espíritu del hombre. Resucita el espíritu del hombre. Ahora, cuando eso sucede, nosotros nos encontramos con una lucha entre la vida del alma y la nueva vida del espíritu. Hay un forcejeo ahí, ¿verdad? La Biblia le llama a la vida vieja del cuerpo el hombre exterior. A la vida almática que teníamos antes de conocer a Cristo, que vivía conforme al mundo, siguiendo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, dice Efesios 2, a esa vida, a ese hombre, la Biblia se le llama el hombre exterior. Ese hombre exterior está lleno de pensamientos, de ideas, de deseos carnales. Fíjese, por ejemplo, en Mateo 16, Mateo 16, 21, Jesús le dice, entonces Jesús comenzó a decir a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho
de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Ok? O sea, Jesús les empieza a decir a sus discípulos que tenía que sufrir en el espíritu. Era necesario. Pero entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. Fíjese, Jesús tenía casi 3 años con los discípulos, casi 3 años de estar con ellos, enseñándoles, ¿verdad? Discipulándolos, y sucedió esto. Les empieza a platicar, les empieza a decir que él tenía que padecer para hacer la voluntad del Padre y por salvación de nosotros. Y Pedro lo toma aparte y le empieza a decir: Señor, no sufras. Señor, no hagas esto. Entonces, ¿de dónde cree que Pedro estaba actuando? ¿De dónde cree que estaba operando Pedro? ¿Del alma o del espíritu? Del alma. El hombre exterior tiene muchos deseos, muchos sueños personales, muchas inclinaciones. Una ocasión una mujer, recuerdo que hablamos de esto y al final dijo: ¿y mis deseos personales qué? Yo le dije: tiene que terminar ahí. Pablo dijo, Gálatas 2:20, que ¿qué? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas ya no vivo yo, sino que Cristo ahora vive en mí. Esa es la vida del Espíritu. Para eso necesitamos el proceso de Jacob, ¿verdad? Y fíjese, y Jesús, versículo 23, estoy en Mateo 16:23. Pero Jesús, volviéndose a Pedro, le dijo: ay, Pedrito, qué lindo, gracias por tu consejo, ¿verdad? ¿Qué le dijo? El 23, por favor. Bien tierno Jesús. No, ahí está. ¿Qué le dijo? Los deseos de quién sigue la vida del alma. Del diablo, de Satanás, son contrarios a Dios. Una persona que vive con la vida del alma tiene 2 problemas para ser quebrantado. Número 1, el pecado. Una persona que vive en pecado, que practique el pecado, que está atado a algún pecado, va a vivir con la vida del alma todavía, aunque tenga su espíritu resucitado. ¿Me entiendes? Y el segundo problema que tiene una persona que tiene la vida del alma, es que se aman mucho a sí mismo y no les gusta padecer. No les gusta padecer. Para eso Dios tiene que hacer un proceso de quebrantamiento. Para eso es el quebrantamiento. Fíjese, seguimos leyendo ahí, versículo 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, perdón, el 23 no lo leímos todo. Pero volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tus deseos, tus metas, tus pensamientos son terrenales, no son los deseos de Dios. Ahora sí, el que sigue. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, tenía 3 años casi con ellos, y Jesús les dice lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Muera a su vida del alma. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Qué es tomar la cruz? Es vivir haciendo la voluntad de Dios. Voy a vivir de aquí en adelante haciendo lo que Dios me diga que haga. Hace rato veíamos un punto interesante allá. ¿Sabe cuál es la esencia de Dios? Amor. Dios es amor. Todo lo que hace Dios lo hace motivado por el amor. El infierno es motivado por el amor. ¿En serio? Nos disciplina motivado por el amor.
Y si Él es amor, entonces ¿cómo es? Bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Usted cree que puede obedecer a Dios, amar a Dios, seguir a Dios, servir a Dios, entregarle su vida a Dios? Claro que sí, porque va a ser la mejor decisión que usted va a tomar en toda su vida. Porque Dios es amor. No tiene amor. Él es. Su esencia es amor. Si Él te anda persiguiendo, es porque te ama. Y porque Él es bueno. Si usted dice, Jeremías, si supieran los pensamientos que tengo de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para que cumplan el propósito para el cual yo los creé. Ahora fíjese, entonces hay una lucha, ¿verdad? Entre el hombre, vamos a buscar Romanos 7:21, Pablo lo menciona aquí muy claramente. Romanos 7:21 al 23. Así que, dice Pablo, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mi hombre exterior, en la vida del alma, en los deseos que antes tenía. El mal está en ese hombre exterior. Dice el 22. Porque según el hombre interior, ¿qué dice? El hombre interior es la vida nueva del Espíritu. Está dentro de nosotros. Es la que quiere buscar a Dios, la que quiere servir a Dios, la que quiere tener comunión con Dios. Pero el hombre exterior no se lo permite. ¿Me entiende? Dice, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El 23 que dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces fíjese, haga de cuenta que el hombre exterior, el viejo hombre, lo que llama la Biblia el viejo hombre, es como una cáscara que no permite que el hombre interior salga, ahora sí que a la superficie, a nuestra vida diaria. Y esto lo ilustra muy bien Juan 12:24, ¿verdad? Cuando dice 12:24. De cierto, está hablando Jesús. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Toda semilla tiene una cáscara que la recubre. Adentro de la semilla está la vida interior. Cuando la entierras la semilla, el calor y la humedad del suelo quiebran la cáscara y sale la vida. Esa humedad y ese calor es el quebrantamiento. Es el quebrantamiento que Dios tiene que mostrar en nosotros. Fíjese, el que sigue, por favor, 25. El que ama su vida, la perderá. Pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Igual en Mateo 16:25. Mateo 16:25 también nos dice esto mismo, un poquito más ampliado. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Mira, Dios te dice, tú puedes vivir tu vida haciendo lo que tú quieras, lo que tú pienses, pero va a ser una vida inútil e infructífera, espiritualmente hablando. O tú puedes entregarle a Dios tu hombre exterior y decirle, yo quiero vivir para ti. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El que sigue, ¿qué dice? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare a todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
Ninguna. Entonces, por eso Pablo, fíjese, en Efesios 4, 22 y 23 nos dice lo siguiente. En cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto al viejo hombre, dice, despójense del viejo hombre, de la vida del alma, porque está viciada, está esclavizada, está enganchada conforme a los deseos engañosos del mundo. 23. Y renuévense en el espíritu de su mente. Renuévese en la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo está viciado? Efesios, el 18, por favor, 18 y 19. Ahí nos dice cuáles son los vicios del viejo hombre. 4:18. Dice que tiene el entendimiento entenebrecido. Entendimiento quiere decir mente. Tiene la mente llena de oscuridad. Tiene la mente llena de basuras, así literalmente, moral, espiritual. Dice que vive una vida ajena a la vida de Dios por esa ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, fíjese, tenemos que permitirle a Dios que quebrante ese hombre, esa cáscara. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Ok? Para que salga la vida del hombre interior. La nueva vida en Cristo es la vida original que Dios pensó para tu vida. Es la vida que va a ser fructífera, que va a ser de bendición a muchos. Y en el libro de Génesis, como hemos estado viendo, podemos encontrar el relato de la vida de Jacob. Un hombre que tuvo que ser procesado por Dios para llegar a ser lo que Dios pensaba que fuera, lo que Dios soñaba que fuese. Jacob significa, ¿cuántos saben lo que significa Jacob? El que suplanta o suplantador. Imagínense, así le llamaban, suplantador, vete por las tortillas, ¿verdad? Ahora, todos nosotros somos Jacob en un principio de nuestra vida, bueno, en todo el proceso de la vida cristiana. ¿Alguna vez ha dicho aquí, no creo que Dios me pueda perdonar? No creo que Dios me pueda cambiar. ¿Alguien ha pensado así alguna vez? Si tú has dicho esto alguna vez, necesitas al Dios que transformó la vida de Jacob. ¿Sabe que a Dios no le agrada transformar a la gente buena y justa? Fíjese en Mateo 9:9. En una ocasión Jesús pasó y llamó a un cuate que era cobrador de impuestos, ¿verdad? A Leví. Mateo. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Fue obediente. Era cobrador de impuestos. Todos sabemos, ¿verdad? Estos cuates pues agarraban una parte del dinero que recolectaban, se la daban a los romanos y se quedaban con una buena parte. Entonces eran bien ricos. ¿Ok? Dice, llama a Jesús a este hombre. Y aconteció que estando él sentado a la mesa, en su casa de Mateo, he aquí que muchos publicanos y pecadores, gloria a Dios, y otros igualitos como él, malandrones, ¿verdad? Venían ahí, habían venido y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Estaban dando pozole, ¿verdad? Con tostadas de pata. ¿Ok? Cuando vieron esto, los fariseos, estos cuates eran unos metiches, nomás iban a ver a que les dieran de comer y a criticar. Yo sé que aquí no hay gente así, ¿verdad?
No, 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 para nada. Dice, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Jesús se juntaba con esa clase de calaña, ¿verdad? Esa clase de gente. Al oír esto Jesús se enojó y les dijo, señores, los sanos como ustedes, ¿verdad? No tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Estos están enfermos y están dañados. Pero ustedes no, son bien buenos, ¿verdad? Y vean lo que le dice al final. Id pues y aprended lo que significa misericordia. Quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Pues puro de eso éramos nosotros, ¿no? Puro de calibre grueso, ¿verdad? Fíjese, a Dios le agrada cambiar a hombres como Jacob. A Dios le agrada hacer obras de quebrantamiento en la vida de un hombre como Jacob. Jacob fue un hombre escogido por Dios, indudablemente. Nosotros ahora hemos estado estudiando. Mire, antes yo tenía problemas con la elección de Dios. Les soy honesto, todavía no la alcanzo a entender completamente, pero ahora estoy convencido que Dios es soberano. Y Él escoge, vea lo que dice Romanos 9:11. Él escoge al que quiere escoger. Dice 1 Corintios 13, ahora vemos como por espejo oscuramente. Hay muchas cosas que no entendemos, ¿verdad? Dice ahí, pues aún no habían nacido Jacob y Esaú, ni habían hecho ni bien ni mal para el propósito, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor. O sea, desde el vientre de su madre, Jacob ya era un escogido de Dios, así como tú y como yo. ¿Le da gracias a Dios o no? 13. Como está escrito, a Jacob amé, no lo entiendo. O sea, Dios es soberano. ¿Por qué? Pregúntenle a él. Más a Esaú aborrecí. 14. ¿Qué pues diremos que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Dios no peca, ni es injusto. Él es justo y Él es bueno. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me he de compadecer del que yo me quiera compadecer. Y vea lo que dice al final, 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de ¿quién? De Dios, que tiene misericordia. Entonces, podemos ver en la Biblia, ¿verdad? En el capítulo 25, más o menos, ahí podemos empezar a ver, ahora que hemos estado meditando esto, está bien padre, cómo a partir del 27, 25, 27 empieza la historia de estos dos hermanos, ¿verdad? Jacob y Esaú. Capítulo 26. Y empezamos a ver el relato de la Biblia acerca de la historia de Jacob. Y podemos ver cómo Jacob era un hombre que tenía el hombre exterior al 100%. Y Dios necesitaba quebrantarlo. Ahora, yo estaba leyendo, ¿verdad? Génesis 25, 28. No fue producto de la casualidad el que Jacob y Esaú fueran así. Sus papacitos tenían la parte que ver. Dice 25, 28. Dice, mas amó Isaac a Esaú. Isaac era el papá de Esaú y de Jacob. Dice que amó a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. O sea, qué cosas, ¿no? Una familia disfuncional. Una familia que no eran sabios los padres, ¿verdad? En ese sentido, porque cuando un padre tiene preferencia va a crear una rivalidad entre los hermanos. Ahora, yo quería separar las cosas disciplinarias
para hablar solamente de la disciplina de Dios, pero Dios me fue poniendo las evidencias de un hombre escogido de Dios. Y podemos ver una evidencia de un escogido ahí en el capítulo 25, versículo 29 al 34, en eso que nosotros leemos ahí, de cómo lo primero que se menciona, el primer conflicto que hubo entre estos hermanos, Esaú y Jacob, fue que Esaú, ¿se acuerdan? Le vendió la primogenitura a Jacob. Y aquí yo veo la primera evidencia. No van a ser muchas, solamente unas dos. Primera evidencia de un escogido de Dios, ¿verdad? Nos habla ahí en este pasaje, dice versículo 29, y guisó Jacob un potaje, estoy en el 25, 29 de Génesis. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, un potaje, ¿verdad? Así le llaman. Pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. Edom significa rojo. Y Jacob, ni tardo ni perezoso, aprovechó la oportunidad, y Jacob le dijo a su hermano: véndeme en este día tu primogenitura. Véndeme en este día tu primogenitura. Esaú había salido primero, aunque eran, ¿cómo se llama? Mellizos. Uno salió primero, y el que salió primero fue el que ganó, ¿verdad? El primero fue Esaú. Entonces era el primogénito, aunque fueran los dos en el mismo tiempo. ¿Ok? Ahora, ¿en qué consiste la primogenitura? Y es bien, bien interesante lo que nos enseña la Biblia aquí. La primogenitura era recibir la responsabilidad de heredar las promesas que Dios le había hecho a Abraham, y Abraham le había recordado a Isaac, e Isaac se las había recordado a Esaú y a Jacob. Las promesas, ¿verdad? Que ellos iban a ser los portadores de la semilla por la cual Dios iba a traer el Cristo. Era esa responsabilidad que ellos tomaban, ¿verdad? De recibir. Ahora, el primogénito recibía doble herencia material. Era una costumbre del tiempo, ¿verdad? Que ellos recibían la doble porción de herencia que los demás hermanos, los que fueran. Entonces ellos recibían esa doble cantidad. Pero sobre todo, ellos recibían la responsabilidad espiritual de ser portadores de la simiente divina. Dios les había dicho a Abraham, Dios le había dicho a Isaac: a través de ti las naciones de la tierra van a ser bendecidas. A través de ti voy a formar una gran nación. Y el que recibía la primogenitura debía asumir el sacerdocio en la familia, porque él sabía esa responsabilidad. Entonces, por lo cual debía tener una relación con Dios y debía consultarle cada día para hacer su voluntad. Amado, te quiero decir algo. En este día, Dios a ti, amada hermana, amada amiga, te está ofreciendo la primogenitura en tu familia. Y tú puedes escoger, como escogió Esaú o como escogió Jacob. Tú puedes en esta mañana decirle a Dios: yo recibo la primogenitura de parte tuya. Y yo quiero que a través de mi vida, la simiente de vida entre a mi casa. Ahora, hay algo bien interesante. Y yo me preguntaba cuando estaba estudiando esto: ¿sabe por qué Jacob le pidió la primogenitura
a su hermano. ¿Sabe por qué? En ese momento, porque ya la había deseado antes. O sea, no fue obra de la casualidad. Jacob soñaba con la primogenitura. Él anhelaba la primogenitura para su propia vida. Yo te pregunto, amado, ¿cómo vas a responder esta mañana? Como Esaú, que Esaú desechó y despreció la primogenitura de Dios. Tú te puedes levantar esta tarde aquí, cuando terminemos la palabra, ¿verdad? Y salir de aquí como entraste. Pero en esta mañana, Dios, no yo, Dios te está diciendo, tú puedes decirme, Señor, yo quiero la primogenitura en mi vida. Yo quiero ser el portador de la semilla de vida. O puedes decir, ¿sabes qué? No me interesa, me la cambio por unos tacos dorados. ¿Verdad? No me importa. Fíjese, nosotros podemos ver, fíjese, Salmo 111, 2. Vea lo que dice. Salmo 111, 2. Presta atención a lo que dice este salmo. Grandes son las obras de Jehová. ¿Cómo son las obras de Jehová? Grandes, grandes, poderosas. Buscadas, ¿de qué? ¿Quiénes las buscan? ¿Cuántos quieren las obras de Jehová en su vida? ¿Cuántos quieren la primogenitura de Dios esta mañana? Cuando le dice, Señor, yo quiero ser un portador de la semilla. Eso fue lo que hizo Jacob. Yo asumo el compromiso, Señor. Yo sé que me he equivocado muchas veces. Yo sé que te he fallado un montón de veces. Yo sé que soy un tramposo. Yo sé que soy un usurpador. Pero yo anhelo la primogenitura. Yo anhelo la obra que tú estás haciendo en mi vida. Yo no quiero ser indiferente, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que en ese momento, al momento que él recibe esa primogenitura, al momento que su hermano desecha, él la agarra y la recibe y dice, yo la recibo. Dios lo inscribe en la Universidad del Quebrantamiento. ¿Cuántos quieren ser inscritos? Híjole, ahí empieza el asunto, ¿verdad? Y nosotros vemos que esta decisión de Jacob es utilizada por Dios para empezar el proceso de transformación en la vida de este varón santo de Dios. Y sabe que el primer paso lo vemos ahí en Génesis 28, ¿verdad? 27, perdón. Y dice que aborreció Esaú, 41, 27, 41, perdón. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con la que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Sabe que Jacob hizo lo correcto, pero de la forma incorrecta? Pero yo pienso esto, cuando tenemos la bendición de Dios, lo que hacemos mal va a salir bien. ¿Me entienden? Cuando tenemos la bendición, no estoy hablando de pecar. No estoy hablando de pecar. Cuando nos equivocamos en hacer cosas, pero nuestro anhelo es agradar a Dios, lo hacemos con un corazón recto y nos equivocamos. Lo que hagamos bien, lo que hagamos mal, va a salir bien. Porque tenemos la cobertura y la bendición de Dios. No sé si me entendieron. Como 5. Bueno, gracias a Dios con esos, ¿verdad? Entonces, fíjese, ahí sale el Jacob de la casa de su padre. Y aquí podemos ver a partir del capítulo 28, dice cómo Isaac, su padre, lo llama, lo bendice. Ahora esta bendición sí fue original, esta bendición sí fue ya en línea, ¿verdad? Bien padre. Y sabe, si tú eres padre, ¿cuántos son padres que tienen hijos aquí? Vamos a darnos la tarea esta semana de bendecir a nuestros hijos. ¿Qué les parece?
Vamos a bendecir a todos, al primogénito, a los otros que siguen y a todos. Esto es algo bien poderoso. Aquí Isaac bendice a Jacob. Entonces Isaac llamó a Jacob, ya no se tuvo que esconder, ya no se tuvo que disfrazar, y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente, le puedes bendecir, lo puedes bendecir y parafraseárselo a tus hijos. El Dios todopoderoso te bendiga y te haga fructificar. ¿Sabes qué quiere decir fructificar? Cumplas el propósito de Dios en esta tierra. Eso es fructificar. Y multiplicar, muchos sean bendecidos cuando tú cumplas tu propósito. Lo bendijo, dice, hasta llegar a ser multitud de pueblo. Y te dé la bendición de Abraham a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Entonces aquí vemos que sale de la casa de papá, de mamá, y comienza el primer paso del quebrantamiento. ¿Sabe qué hace Dios a un escogido para empezar a tratar con él? Lo deja solo. Dice ahí, y salió, versículo 10, 28:10, y salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Aram y llegó a cierto lugar y durmió ahí. ¿Sabe? Imagínense la vida de este muchacho. Si usted lee ahí, lo acabamos de ver ahorita, Jacob era el preferido de mamá. Y eso tiene muchas ventajas, ¿eh? Uno que tiene preferencia por que la mamá lo prefiere, ¿qué ventajas tiene? Buena comida, ¿no? Lo va a chiquear, ¿verdad? Todo lo mejorcito para el muchacho, ¿verdad? El papá, el Isaac, ya estaba viejito, entonces no tenía tantas ventajas el Esaú, pero Jacob era un niño mimado, era un muchacho chiqueado, ¿verdad? Por su mamá. Entonces, fíjese, ahora vemos a este muchacho que Dios lo saca de la casa paterna, lo saca de todas las comodidades que tenía y lo lleva a un lugar donde él va a estar solo. Y sabe, yo no sé cuántos aquí han pasado ese proceso de quedarse solos alguna vez de su vida. ¿Cuántos han experimentado eso? Que te sientes solo. ¿Sabe? Cuando nosotros venimos de Guadalajara, empezamos aquí el trabajo hace 20 años, 18 años, perdón, 18, ¿sí? 18 años, perdón. Me acuerdo que vinieron algunos brothers de la iglesia de Guadalajara y bien padre, ¿no? Mire, servir a Dios en bola es bien padre, bien divertido, ¿no? Todo un montón de gente y no, pues luego nos íbamos a comer, ¿verdad? Bien padre. Pero después, poco a poquito, no, ¿sabes qué, brother? Yo nomás vengo hasta este domingo y ya no vengo, y poco a poquito, hasta que uno se queda totalmente solo. Me gusta lo que dice Oseas 2:14. Vea este pasaje, está muy padre. 2:14. Pero he aquí, te dice el Señor, te voy a traer, te voy a seducir y te voy a llevar al desierto. ¿Para qué? Para hablarle a tu corazón. Nosotros tenemos que aprender que hay momentos donde nos quedamos solos, son momentos propicios para que Dios nos hable al corazón. Lo llevaré al desierto. ¿Y qué hay en el desierto? Nada. Solamente Dios. Solamente Dios. Son momentos, fíjese, esos momentos complicados cuando parece que acabas de recibir a Cristo y empezamos a alejarnos, ¿verdad? De la familia, empezamos a alejarnos de los amigos. Platicaba con unos hermanitos ayer, ¿verdad? Que al principio
ellos cuando empezaron a buscar a Cristo, ¿verdad? A buscar al Señor, sus familiares, sus amigos, dice, los amigos que teníamos me platicaron, ¿verdad? Vinieron una vez con nosotros, no eran cristianos, y como dijeron, como que ya no son iguales, entonces tierra de por medio. ¿Se acuerdan de los israelitas cuando estaban en Egipto? Llegó un momento en el que los egipcios les dijeron, ¿ya se van? Va a llegar un momento en la vida cristiana cuando los que eran tus amigos antes en el mundo, solitos te van a decir, ¿ya se van? ¿Verdad? Bye bye. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Le pasó eso? ¿Ok? Nos aleja de amigos. A Abraham lo alejó de Lot, su sobrino, ¿verdad? Porque era un impedimento. Hay gente que nos estorba espiritualmente hablando. Dios necesita quitárnoslas de en medio, ¿verdad? Dios necesita probar qué hay en nuestro corazón. Me gusta lo que dice Deuteronomio 8:2, para que veas que Dios te está procesando. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ajá. Adelante, que es el 3. ¿Te afligió? ¿Quién te afligió? Dios. ¿Ves en la mano de Dios? ¿Y sabes una cosa? O vemos la mano de Dios operando y permitamos que forme el carácter, o nos amargamos. Te enojas con todos los que están a tu alrededor, te enojas con el marido, te enojas con los hijos, te enojas con la iglesia, te enojas con... ¿Por qué? Porque no estás viendo la operación de la mano de Dios. La operación, recuerde que Dios es amor. Y Dios al que ama, lo disciplina, ¿verdad? Dice ahí, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocían ni tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo, de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. 4. Tu vestido nunca se envejeció. Por un lado te está quebrantando, pero por otro lado te está cuidando. Ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Vámonos al 16, 8:16. Vea lo que dice. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, ¿para qué? Para la postre, hacerte bien. Ajá. Dice Lamentaciones 3:32. Lamentaciones 3:32 y 33. Antes se aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. 33. Dice, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, sino para que sean formados en el carácter de Cristo. Entonces vemos que lleva a este hombre ahí, solo. Imagínense un muchacho de casa, porque dice que era tranquilo. Era un muchacho tranquilón, no era loco, ni el hermano era cazador. Era un hombre fiero. ¿Me entiende? Pero Jacob no. Imagínense la trayectoria bien lejos, desierto. No había autobús, no había mototaxi, ¿verdad? Caminando, ¿verdad? Con su bultito de ropa tal vez. Solo. ¿Usted cree que no sufrió? ¿Usted cree que Jacob se la pasó bien? No. Está ahí, ¿verdad?
Dice en la palabra ahí en Génesis 28, versículo 10. Salió pues de Jacob de Beerseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque el sol ya se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y lo puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. He aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios subían. Es interesante que dice subían y descendían, no descendían y subían. Primero subían y luego bajaban. ¿Saben por qué? Porque ya estaban con Él. Ya estaban abajo. Porque Dios los estaba cuidando. Parece que estamos solos, pero Dios está pendiente. Parece que estamos desprotegidos, pero hay un ejército poderoso que nos está rodeando, que está cuidando a los escogidos de Dios para que cumplan el propósito. ¿Me entiende? Porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces dice ahí que soñó. Hace poquito el pastor Sergio nos comentaba Salmo 126, 1 y 2, ¿se acuerdan? Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Dios, cuando Jehová nos haga libres de la esclavitud, seremos como los que sueñan. ¿Sabe que hay profecías para los últimos tiempos? Ahí en Hechos 2, del 16 al 21, bueno, dice el 2, por favor. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces van a decir entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. ¿Me entiende? ¿Sabe qué es lo que mantiene a un hombre en medio de circunstancias? ¿Qué es lo que mantiene vivo a un hombre en medio de las circunstancias difíciles? La capacidad de soñar. Dios nos trae sueños. ¿Sabe que Dios le había dicho a Abraham, yo te voy a cuidar y yo voy a proteger a tu simiente? Y hay una promesa que Dios le dijo a Abraham. Ahí, y la vemos en Romanos 4:17. Abraham creyó esto y Jacob creyó esto. Dice la palabra de Dios, como está escrito, esto lo dijo de Abraham: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual, dice, da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Yo estoy aquí, todavía estoy muy verde, me falta mucho, tengo muchas debilidades, muchas deficiencias, pero Dios me da un sueño y me dice, tú vas a hacer tú vas a lograr esto. A los discípulos les dijo, Mateo 5, ustedes son la luz del mundo. No les dijo, ustedes serán, los acababa de conocer. Y Él les dijo, ustedes son, porque la boca de Dios lo ha dicho. Entonces a Jacob le dice, tú vas a lograr el propósito que yo tengo para ti, y en tu simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces cuando Dios nos da un sueño, Dios nos presenta lo que va a ser en un futuro a través de nuestra vida. Y nosotros podemos caminar, dice Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Nosotros podemos caminar. Por ejemplo, a José le dio un sueño. Le dio un sueño de lo que iba a pasar. Y lo metió en un proceso de quebrantamiento. Y sabes, nosotros podemos estar pasando cosas del proceso que estamos viviendo, cosas difíciles. Pero si nosotros vemos lo que Dios ya nos reveló en el sueño, nosotros vamos a seguir caminando sin problema. Nosotros vamos a ser fortalecidos porque vamos a creer lo que Dios ya nos ha dado desde un principio. Me gusta lo que dice el Salmo 27:13. David dice,
Salmo 27:13 dice: hubiera yo desmayado en el proceso si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Jehová cumplirá su propósito en mí. Él va a hacer su voluntad y yo estoy siendo procesado. No importa en qué parte del proceso estoy pasando, ¿verdad? Dios va a cumplir su voluntad en mi vida, en cada momento que yo esté. Y fíjese, hay una promesa, 28:15. Esta promesa Dios también te la da a ti si tú crees que eres una escogida o un escogido de Dios. Fíjate, Dios le dijo a Jacob: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. ¿Cuántos lo creen? Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y dice que despertó, 16, despertó Jacob del sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Sabe qué es eso? Es Betel. Dice: y se levantó de mañana, tomó una piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal, derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel. ¿Sabe qué significa Betel? Casa de Dios. ¿Sabe qué significa casa de Dios? La iglesia. Dios, cuando volvemos a casa del Padre, nos empieza a restaurar los sueños que Él tenía en un principio, desde la fundación del mundo, para nuestra vida. Ok, y ya como último, para terminar, Jacob llega, como todos sabemos, con su tío Labán. ¿Cuántos meditaron el Génesis ahora que estuvimos viendo? Padrísimo con el Labán, ¿verdad? Ahora, déjenle pregunto algo. ¿Jacob fue por su propia voluntad a casa de su tío Labán? No, él fue obligado a ir. Él tuvo que ir obligado a ir. Ahora, ¿por quién fue que Jacob fue a casa de su tío Labán? ¿Por sus padres? No. ¿Sabe por quién? Por Dios. Dios lo llevó ahí. Lo llevó con un hombre que iba a ser un quebrantador, que iba a pulir. ¿Sabes que cuando Dios empieza a quebrantarnos, nos acerca gente que empieza a trabajar con nuestro carácter? Si tú necesitas paciencia, ¿sabes con quién te va a poner? Con gente impaciente. Si tú necesitas ser honesto, te va a poner cerca de gente deshonesta. Va a probar tu corazón. Siempre nos prueba. Jacob era tramposo y lo puso con uno más tramposo que él. ¿Verdad? Entonces no fue casualidad el que Jacob haya llegado ahí. Y yo quiero decirte algo. ¿Tú crees que es casualidad la suegra que te tocó? ¿El esposo que te tocó? La esposa. Ok. El jefe que tienes. Los padres que tienes. Dale gracias a Dios por esos Labanes que Dios puso ahí para tu formación. ¿Sabes para qué los puso? Fíjese, Génesis, ya termino con eso, aquí, Génesis 32:27. Más adelante dice que ya cuando Jacob venía de regreso, después de estar, ¿sabes cuántos años estuvo con Labán? ¿Cuántos años estuvo? 20. 14 años trabajó por las hijas y 6 por el ganado. 20 años en proceso de transformación. Fíjese, cuando viene, pelea con el ángel de Jehová, que es Dios mismo, ¿verdad? Y dice ahí 32:27, y el varón, el ángel
con el que estaba luchando Jacob, le preguntó: ¿cuál es tu nombre, Jacob? Y Jacob le dijo: me llamo Jacob, me llamo usurpador. El 28. No sé si alguien me pueda ayudar. Ay, pues. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre, Jacob. Ya no te vas a llamar usurpador. Ahora te vas a llamar Israel. ¿Sabe qué significa Israel? Príncipe de Dios. ¿Cuántos príncipes de Dios hay aquí? ¿Cuántas princesas de Dios hay aquí? ¿Cuántas que declaran y dicen: Señor, gracias por el proceso en el que tú me estás llevando? Gracias en esta hora por lo que has permitido, por el quebrantamiento que has permitido en mi vida. No sé qué estás pasando, no sé en qué etapa de tu vida está el proceso de Dios. Pero lo que sí te puedo decir, que tienes un Padre amoroso, que te está procesando, que te está llevando de victoria en victoria, de gloria en gloria, de quebrantamiento en quebrantamiento, que al mismo tiempo que te disciplina, te sustenta con sueños, que al mismo tiempo que te disciplina y te quita gente, te acerca a otra gente bendecida, te acerca a gente que te ama, que te ayuda, que te corrige, que ora por ti. ¿Me entiendes? Así como Jacob, nosotros podemos ver la mano transformadora de Dios. Y podemos decir: Señor, gracias, porque no es casualidad lo que me ha pasado. Es tu mano, Dios. Es tu mano la que está obrando. Es tu mano la que está trabajando en mi carácter. Y cada sufrimiento. Por eso dice Hebreos 12:5: amado, no te desmayes. Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se nos dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina de Dios. Menospreciar quiere decir: no la tengas en poco. No digas: no me dolió, no me importa. Abre los ojos y dile: gracias, Señor, ahora entiendo que fue tu mano. Dice: ni desmayes. ¿Sabes qué quiere decir desmayar? Renunciar. Ya no voy a ir, ya me cansé, ya me hartaron. No desmayes. Es la mano de Dios. Cuando eres reprendido, y podemos poner ahí en lugar de reprendido, cuando eres dirigido, corregido, forjado por Él, el 6. Porque el Señor al que ama, lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Cuántos escogidos esta mañana le dicen: Señor, continúa la obra que has comenzado, Señor? Ponte de pie. Y si tú estás esta mañana aquí y tú no estás seguro si eres un escogido o no, hay una palabra que no falla en la Biblia. Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta mañana, si tú estás aquí y tú invocas al Dios de Jacob, al Dios que hizo la obra en Jacob, sus oídos están atentos a tu súplica. Puedes levantar tus manos y decirle: Señor, acéptame como un escogido. Ahora entiendo que no es casualidad. No es casualidad, Señor, la obra que tú has comenzado. No es casualidad que yo esté esta mañana en este lugar. No es casualidad el quebrantamiento que he pasado. Es tu mano, Señor, que quiere llevarme al desierto para hablarme al corazón. Padre, en esta hora tu iglesia destapa sus oídos. Queremos ser una iglesia que escucha la voz tuya, Señor.
Queremos ser una iglesia que camina, Señor, va dirigida, quebrantada, Señor. Gracias por el llamado de Abraham. Gracias por habernos escogido en Abraham. Gracias por la herencia y la bendición que recibimos en Isaac. Pero gracias por el quebrantamiento y el proceso que tenemos en Jacob. Ahora entendemos, Señor, que sin ti no podemos lograr nada. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Padre, porque somos débiles, porque somos hombres limitados, mujeres limitadas. Necesitamos que hagas la obra de proceso que hiciste en Jacob, Señor. Queremos llegar a ser príncipes. Queremos hacer llegar princesas de Dios que cumplen tu voluntad. Padre, en esta mañana te alabamos y te pedimos, Señor, que eso que comenzaste, esa buena obra que comenzaste en cada uno de mis hermanos, en mí también, la lleves a su final para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, que el Señor cumpla su propósito en ti. Amén. El Señor le bendiga. Amén. Salude al que está a su lado.